Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. El libro de Éxodo describe la salida del pueblo de Dios fuera de Egipto. Este es un tipo maravilloso de nuestra propia salvación, pues en Cristo hemos muerto al pecado y hemos sido rescatados del mundo. Pero es interesante notar que la descripción de la salida de Israel fuera de Egipto abarca menos de la mitad del libro de Éxodo. Así que, ¿de qué trata el resto del libro? En el programa de hoy, veremos cuál es el enfoque del resto de Éxodo. El mensaje de esta ocasión lleva por título La visión de los materiales, el modelo para el tabernáculo y su mobiliario. También estamos muy contentos porque nos acompaña Ley Bustillo para darnos sus comentarios. Bienvenido, Ley. Gracias. Estoy gozoso de poder participar en este programa. Ley, en el programa anterior vimos un poco acerca de la revelación dada a Moisés concerniente a la edificación del tabernáculo. Me parece que este es un tema poco conocido para muchos de nosotros. Entonces, ¿nos podría explicar qué era el tabernáculo del Antiguo Testamento? El tabernáculo era la meta del éxodo del pueblo de Israel. Este tabernáculo era la morada de Dios y estaba construido con materiales especialmente designados por Dios, los cuales fueron revelados a Moisés con muchos detalles. La parte exterior del tabernáculo era llamada el atrio, una área delimitada por cortinas hechas de lino torcido. En el atrio había un altar de bronce, en el cual se ofrecían sacrificios a Dios, y entre el altar de bronce y la entrada del tabernáculo mismo había un lavacro donde los sacerdotes se lavaban para llevar a cabo su servicio. El tabernáculo en sí estaba dividido en dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. Al entrar al lugar santo, a la derecha estaba la mesa de los panes de la proposición. A la izquierda había un candelero con 7 lámparas. Y al frente estaba el incensario, el altar de oro. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo que separaba ambas secciones. En el lugar santísimo moraba Dios y allí estaba el arca de madera de acacia cubierta con oro. Sobre el arca estaban los querubines de gloria y dentro del arca estaban la vara de Aarón que reverdeció, las tablas del pacto y la urna de oro que contenía el maná. Todo esto tiene un significado muy especial. Podríamos mencionar muchos detalles, pero esto es suficiente para darnos cuenta qué era el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Bueno, Ley, ¿nos podría usted entonces decir cómo está relacionado el tabernáculo con el templo de Dios? Por supuesto que sí, hermano Víctor. El tabernáculo era una especie de templo portátil. El pueblo de Israel peregrinó durante 40 años en el desierto junto con este tabernáculo. Así que, en el transcurso del recorrido, erigieron el tabernáculo y lo desmontaron una y otra vez. Finalmente, la meta era establecerlo en un lugar fijo, para que fuera el lugar en que Dios moraría en la tierra en medio de su pueblo. El templo reemplazó el tabernáculo,
y el arca del pacto fue puesta dentro del templo. El templo tenía el mismo diseño: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Muchísimas gracias, Ley, por darnos esta introducción, la cual nos encamina a que hablemos ahora acerca de los materiales con los cuales fue construido el tabernáculo. Leamos Éxodo 25, del 3 al 8. Dice así: Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Con esta porción bíblica comenzamos el estudio vida de Éxodo con Winnesley. Cuanto más profundizamos en el libro de Éxodo, más lo apreciamos. Porque descubrimos que este libro no solo describe la salida del pueblo de Dios de Egipto, sino que también nos revela la edificación de la morada de Dios. El nombre de este libro no fue puesto por Moisés, sino por los que vinieron después, cuando se recopilaron todos los escritos sagrados y los llamaron las Santas Escrituras. Entonces le pusieron nombre a cada libro. El pensamiento general es que el objetivo principal del libro de Éxodo es la liberación del pueblo de Dios y no la edificación del tabernáculo, la morada de Dios en la tierra. Todos tienen el concepto de que la edificación de Dios está en los cielos y que un día nosotros también llegaremos allí. Pero, de acuerdo al nombre que le pusieron a Éxodo, este libro debería terminar después que cruzaron el Mar Rojo, cuando estaban todos contentos, danzando y alabando, gritando aleluyas por el maravilloso Éxodo. No entiendo por qué muchos cristianos pueden pasar por alto la segunda parte del libro de Éxodo. Claro que algunos sí lo aprecian. Sí aprecian los capítulos del 15 al 24, los eventos que ocurren desde la orilla del Mar Rojo hasta que llegan al monte de Dios para tener una comunión directa e íntima con Dios. Además, el capítulo 24 concluye con que Dios los trajo a todos a su comunión, a la comunión con Dios. Dios los trajo a todos a su comunión, a tener una comunión directa con Él. Así que Moisés subió al monte Sinaí para recibir la revelación divina. Así que aquí comenzaremos a ver el capítulo 25, que trata de la edificación del tabernáculo, la morada de Dios en la tierra. Pues bien, Ley, el nombre de este libro es Éxodo. Así que, hablando con propiedad, el éxodo de Israel terminó en el capítulo 14 de este libro, que consta de 40 capítulos. Los capítulos del 15 al 24 relatan el recorrido desde el Mar Rojo hasta el monte Sinaí, y los últimos 15 capítulos hablan en detalle acerca del tabernáculo. Digo esto porque la mayoría de los cristianos están familiarizados con el Éxodo, que es la primera parte de este libro. Sin embargo, ¿es suficiente que solo experimentemos el Éxodo y no le prestemos atención a la edificación del tabernáculo? Bueno, si estamos satisfechos solo con experimentar el Éxodo, nuestra experiencia cristiana es muy carente. Pero tengo que reconocer que yo también participé de esta experiencia por muchos años.
Yo conocía la maravillosa historia de la salida de los israelitas fuera de Egipto y cómo ellos disfrutaron la Pascua, escaparon de la esclavitud y atravesaron el Mar Rojo. Todo esto es maravilloso, pero solo explica el principio de la vida cristiana. Al estudiar la tipología en estos pasajes, vemos que describe en detalle el principio de nuestra vida cristiana. Por un lado, fuimos redimidos por el Cordero Pascual, Cristo, y también fuimos liberados de la esclavitud del mundo y de Satanás, el príncipe de este mundo, lo cual es representado por Faraón y la tierra de Egipto. Después atravesamos el Mar Rojo, que es un cuadro de nuestro bautismo, y luego entramos en el desierto y seguimos en pos de Dios hasta que llegamos al monte de Dios, a tener comunión con Dios y recibir su palabra. Pero esto no es suficiente, ya que el resto del libro de Éxodo nos conduce a ver la realidad de la morada de Dios en esta tierra, la cual es representada por el tabernáculo. Este en verdad es un cuadro maravilloso de nuestra vida cristiana, tanto en el aspecto individual como en el aspecto corporativo. En Juan 1:14 dice que el Verbo fue hecho carne, y la próxima frase lee en muchas versiones de la siguiente manera: y habitó entre nosotros. Pero el verbo habitó es realmente la forma verbal de la palabra griega que se traduce tabernáculo, por lo cual esta frase se puede traducir así: y fijó tabernáculo entre nosotros. El tabernáculo es el lugar donde Dios mora entre los hombres. Continuemos con el estudio vida. Todos estos materiales son para la edificación de la morada de Dios y para sus utensilios. Todos estos materiales no solo eran cosas creadas por Dios, sino que eran cosas compradas, poseídas, usadas, disfrutadas y experimentadas por los escogidos de Dios. Ellos tenían que laborar para ganarse estas cosas, hasta que las ganaran y las poseyeran por completo, e incluso usaran estas cosas y las disfrutaran y experimentaran. En segundo lugar, ellos ofrendaban estas cosas a Dios para la edificación del tabernáculo. Algunas veces dice que fueron ofrendas mecidas, otras que eran ofrendas elevadas. Las ofrendas mecidas tipifican a Cristo en resurrección, y las ofrendas elevadas tipifican a Cristo en ascensión. El que no solo está levantado, sino que está volando, está ascendiendo a los cielos sobre todas las cosas. Como dice Efesios 1, que ascendió a los cielos por encima de todo, y fue dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todos tenemos que experimentar a este Cristo hasta este grado. Así que tenemos que experimentar a este Cristo ascendido. Después que lo experimentamos, Él viene a ser nuestra posesión. Y luego traemos a este Cristo que hemos experimentado en ascensión y lo ofrecemos a Dios para ser utilizado como el material para la edificación del lugar de la morada de Dios. Esta es la ofrenda elevada. Esta palabra implica muchas experiencias. No solamente que pensamos como el Señor, el oro, la plata son atributos de Dios y ahora creemos en Cristo y solo la conocemos objetivamente. No. Todas estas cosas tienen que ser nuestra posesión. No la posesión de Dios, sino la posesión nuestra, para que realmente Cristo llegue a ser nuestra posesión. Y por ser nuestra posesión, podríamos decirle a Dios: si queremos, lo ofrendaremos. Si no queremos, nos lo quedamos como nuestros tesoros. Pero
A Dios le agrada que abramos nuestros tesoros y que traigamos todo esto con cánticos y alabanzas y con la ascensión como subían al monte de Sión, y que ofrezcamos todas estas cosas como una ofrenda elevada. Aleluya. Ley, qué palabra tan rica acabamos de escuchar. En Éxodo 25, Dios hace el llamado para que los israelitas ofrenden los materiales específicos que Él mismo describió como necesarios para la edificación del tabernáculo. Anteriormente se habló un poco acerca de estos materiales, pero lo importante es que cada uno de estos materiales representa un aspecto de la experiencia que tenemos de Cristo. Y así, como los hijos de Israel poseyeron primeramente estos materiales antes de poder ofrecerlos a Dios, nosotros también necesitamos poseer y obtener estas experiencias de Cristo antes de poder ofrecerlas a Dios. Por lo tanto, ¿qué significa que todos los atributos y virtudes de Cristo primero deben ser nuestra posesión? Este es un punto muy práctico, porque todos los materiales del tabernáculo representan los distintos aspectos de Cristo que podemos disfrutar personalmente, poseer en nuestra experiencia y ofrendar para la edificación del tabernáculo. Todos los materiales tienen mucho significado en cuanto a nuestra experiencia cristiana. Cuando experimentamos a Cristo en su muerte, en su resurrección e incluso en su ascensión, no estamos hablando meramente de hechos históricos verídicos, sino que nos estamos refiriendo a experiencias de Cristo que nosotros podemos disfrutar subjetivamente. Cristo es el Espíritu vivificante y Él hace real todas estas cosas para nosotros, tales como su muerte y resurrección. Es maravilloso saber que todos los atributos de Dios han sido expresados mediante las virtudes de Cristo, y ahora están disponibles para que nosotros las experimentemos al contactar al Señor en nuestro espíritu, invocando su precioso nombre. De seguro pasaremos por sufrimientos, los cuales es parte de la labor de edificar el tabernáculo. Pero en medio de los sufrimientos y las circunstancias, podemos experimentar a Cristo personalmente, disfrutarlo y poseerlo. Entonces tendremos experiencias específicas de Cristo que podremos ofrecer a Dios para la edificación de su morada. Es obvio que cuando somos salvos, recibimos a Cristo en un sentido objetivo y ahora tenemos vida eterna. Pero para edificar el tabernáculo, tenemos que disfrutar al Cristo que hemos recibido a fin de poseerlo en nuestra experiencia diaria. Y de esta manera tendremos los materiales requeridos para la edificación, tales como el oro, la plata, el bronce y los demás elementos. Desde el punto de vista espiritual, la edificación proviene de nuestras experiencias de Cristo, pues eso es lo que ofrendamos a Dios. Vimos anteriormente que los materiales usados en el tabernáculo se clasifican en 3 categorías: minerales, vida vegetal y vida animal. En la próxima sección hablaremos principalmente de la primera categoría, los minerales. Adelante. Hallelujah. Aleluya. What Christ is, Lo que Cristo es, what Christ has done, lo que Cristo ha hecho, and what Christ is doing. lo que Cristo está haciendo y lo que Cristo va a lograr. Su obra se muestran en estas 3 categorías de materiales. Los minerales implicados aquí son oro, plata, bronce o cobre y piedras preciosas. Todos estos son ¿para qué? Son para edificar.
Los minerales están clasificados como la primera clase porque todo lo que Cristo es, y todo lo que Cristo hizo, y todo lo que está haciendo, y todo lo que va a hacer, es para edificar. Este es el objetivo de Dios. Esta es la meta de Dios. Finalmente, ¿cuál es la meta en la revelación divina? La meta es la Nueva Jerusalén. ¿Y con qué está edificada la Nueva Jerusalén? Con oro y piedras preciosas. La Biblia es divinamente consistente. Toda la Biblia revela una sola cosa. De alguna manera, todos estos materiales conformarán la edificación de Dios. No se les olvide que Pablo dijo en 1 Corintios 3, el único fundamento que he puesto. No se puede poner otro cimiento, no se puede poner otro fundamento. Todos tenemos que sobreedificar sobre este fundamento. Así que cuidado con qué materiales edificamos. ¿Edificamos con oro, plata y piedras preciosas? Hermanos y hermanas, estamos edificando la casa de Dios. Pablo menciona los mismos materiales para la edificación de la iglesia. Pero muchos estamos edificando con montones de madera y otros edifican con heno y hojarasca, lo cual será quemado. Así que los minerales significan que Cristo, como la única persona divina, ordenada y preparada a los ojos de Dios, es el material para la edificación. Pero Dios no puede usarlo directamente. Él nos lo da a nosotros. Usted debe ganarlo, usted debe obtenerlo, como Pablo lo hizo en Filipenses 3. Tiene que ganar a Cristo, obtener a Cristo y tener a Cristo como su posesión y experimentarlo a Él. Entonces, Él se convierte en nuestra posesión, en la posesión suya, no solo en resurrección, sino también en ascensión. Y cuando venga a la reunión, traerá a este Cristo, el Cristo que ha ganado, poseído, experimentado en resurrección y en ascensión, y lo ofrecerá a Dios. El contenido de su ofrenda será Cristo, pero no es el Cristo objetivo, sino el Cristo subjetivo, que ha sido primeramente dado y preparado por Dios, y que después usted ha ganado, poseído y experimentado, y que ahora lo tiene como su tesoro. Entonces puede decirle a Dios, Padre, mi Dios, traigo todo esto a ti, lo ofrezco a ti. Y esta ofrenda será usada como material para la edificación de la iglesia. Ley, es muy impresionante ver que los materiales que se mencionan en el Nuevo Testamento, como los elementos constitutivos de la Nueva Jerusalén, son esencialmente los mismos minerales que Dios especificó para el tabernáculo. Entonces, le pregunto, ¿por qué Dios solo acepta y usa minerales en la edificación? ¿Y qué indica esto? Pablo nos da la respuesta en 1 Corintios capítulo 3. Esto es importante, porque el fuego probará nuestra obra. La manera en que esto se aplica espiritualmente es la siguiente. Si edificamos con oro, plata y piedras preciosas, nuestra obra permanecerá y recibiremos recompensa. Si edificamos con madera, heno y hojarasca, nuestra obra será quemada y sufriremos pérdida. Es muy iluminador ver que el oro, la plata y las piedras preciosas son los mismos materiales utilizados para el tabernáculo. En nuestra experiencia cristiana, el oro representa la naturaleza de Dios. La plata alude a la obra redentora de Cristo. Y las piedras preciosas se refieren a la obra transformadora del Espíritu Santo. Así que necesitamos experimentar en nuestra vida diaria al Dios triuno en todos sus atributos y virtudes. Estas experiencias serán el oro,
la plata y las piedras preciosas que poseeremos y que podemos ofrecer a Dios para la edificación de su morada eterna. Bueno, Ley, el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Siempre es una bendición. Living Stream Ministry ha publicado un libro titulado La revelación crucial de la vida hallada en las Escrituras por Witness Lee. Un libro extraordinario. Hermano Eric, ¿qué nos puede decir de este libro? Pues este libro es muy especial porque nos traza la revelación de la vida a lo largo de todas las Escrituras y nos muestra cómo podemos comer y beber a Dios. Dios es un Dios a quien podemos ingerir. Él es un Dios a quien podemos comer, beber, disfrutar y deleitarnos en Él, y que aún por la eternidad pues seguiremos comiendo y bebiendo a Dios. Así que, ¿por qué no comenzar ahora comiendo y bebiendo a este rico Dios? Este libro se titula La revelación crucial de la vida hallada en las Escrituras, escrito por Witness Lee. Y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.